El aire acondicionado de la sala VIP del aeropuerto zumbaba suavemente mientras yo revisaba mi teléfono por última vez antes del vuelo. Las ventanas panorámicas mostraban la pista donde varios aviones privados esperaban bajo el sol madrileño de agosto. Mi cuñado Roberto caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono con esa voz altanera que tanto conocía, gesticulando como si fuera el dueño del mundo. Era el cumpleaños número 60 de mi suegra Carmen, y toda la familia había organizado este viaje sorpresa a Ibiza. Bueno, toda la familia menos yo, aparentemente. Roberto había tomado las riendas de la organización, como siempre, asegurándose de que todos supieran que él era quien pagaba los gastos. Mi esposo Miguel estaba en el baño, y yo me encontraba sola con el resto del clan, sintiéndome cada vez más fuera de lugar. Carmen se acercó a mí con una sonrisa forzada. Sus zapatos de tacón repiqueteaban contra el mármol pulido del suelo. Isabel, querida, espero que no te moleste viajar en económica en el vuelo comercial. Roberto dice que el avión privado ya está lleno. Sentí un nudo en el estómago. Miré hacia Roberto, que había terminado su llamada y ahora se dirigía hacia nosotras con esa sonrisa condescendiente que tan bien conocía. Es que, Carmen, ya sabes cómo son estas cosas. El avión tiene capacidad limitada y bueno. Roberto se encogió de hombros teatralmente. No todos podemos permitirnos ciertos lujos. Mi teléfono vibró. Era una llamada de mi asistente ejecutiva, pero la rechacé inmediatamente. No era el momento. Roberto, no hay problema. Puedo tomar el vuelo comercial, dije, manteniendo la voz tranquila aunque por dentro sentía una mezcla de humillación y rabia. Él soltó una risa que resonó por toda la sala VIP. Otros pasajeros voltearon a mirarnos. Mira, Isabel, seamos honestos. Este viaje es para celebrar a Carmen, para personas exitosas, para ganadores. Se ajustó la corbata de seda italiana que llevaba. Yo no viajo con perdedoras. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen bajó la mirada, evidentemente incómoda. Mi cuñada Patricia fingió no haber escuchado, concentrándose intensamente en su revista de moda. Los primos políticos evitaban el contacto visual conmigo. Roberto continuó, ahora con más confianza al ver que nadie lo contradecía. ¿Qué es la realidad, Isabel? Tú trabajas en esa pequeña oficina, viviendo de lo que Miguel te puede dar. Nosotros somos empresarios, movemos millones, tomamos decisiones importantes. Es natural que viajemos diferente. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo las palabras se clavaban en mi pecho como dagas. Durante 5 años había soportado sus comentarios, sus indirectas, su constante necesidad de hacerme sentir pequeña. Pero esto era diferente. Esto era una humillación pública, calculada y cruel. Miguel regresó del baño en ese momento, secándose las manos con una toalla de papel. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué todo el mundo está tan serio? Roberto le palmeó el hombro a su hermano. Nada importante, Miguel. Solo le estaba explicando a Isabel los arreglos del viaje. Miguel me miró confundido, pero antes de que pudiera decir algo, Roberto ya estaba guiando al grupo hacia la puerta de embarque. Vamos, el piloto nos está esperando. Isabel, tu vuelo comercial sale en 2 horas. Nos vemos en el hotel. Y así, sin más, me quedé sola en la sala VIP, observando cómo mi propia familia política me abandonaba. El empleado de la aerolínea me miraba con una mezcla de confusión y lástima. Saqué mi teléfono y llamé de vuelta a mi asistente. Ana, soy Isabel. ¿Está listo el Gulfstream? Sí, señora Martínez. Está en la posición A12, completamente preparado para el vuelo a Ibiza. ¿Algún cambio en los planes? Caminé hacia las ventanas panorámicas y busqué la posición A12. Ahí estaba, reluciente bajo el sol, mi Gulfstream G650 de 15 millones de euros. En el fuselaje, con letras doradas elegantes, se leía claramente: Isabel Martínez, Inversiones Mediterráneo. Ana, ¿puedes contactar a la torre de control? Quiero que muevan el avión a la posición más visible desde la sala VIP y asegúrate de que el personal de tierra esté presente cuando la familia de mi esposo pase por ahí. Por supuesto, señora. ¿Alguna instrucción especial para el vuelo? Miré hacia la puerta por donde había desaparecido Roberto con su séquito de aduladores. Sí, quiero que preparéis la cabina principal para una reunión de negocios. Y Ana, dígame, señora, es hora de que mi familia política sepa exactamente quién soy.
Comentadme en los comentarios desde qué país me estáis escuchando. Me encanta saber que esta historia llega a personas de todo el mundo, y vuestros comentarios siempre me dan la energía para seguir contando estas historias que tanto nos emocionan. Pero volvamos a Roberto y su desagradable sorpresa que estaba a punto de recibir. 20 minutos antes de todo esto, yo había estado en mi oficina revisando los últimos informes trimestrales de mis inversiones. Mi empresa, Inversiones Mediterráneo, manejaba una cartera de más de 200 millones de euros, con participaciones en empresas tecnológicas, inmobiliarias y de turismo por toda España y Portugal. Había empezado con nada hace 10 años, trabajando 18 horas al día, sacrificando fines de semana, vacaciones, incluso tiempo con Miguel. Al principio, Miguel había sido mi mayor apoyo. Me ayudaba con los números, me daba consejos, celebraba conmigo cada pequeño triunfo. Pero a medida que mi empresa crecía, algo cambió. No era celoso exactamente, sino más bien intimidado, especialmente cuando Roberto, su hermano mayor, comenzó a hacer comentarios. ¿Tu mujer sigue jugando a ser empresaria, Miguel?, le había dicho Roberto una vez durante una cena familiar, pensando que yo no lo escuchaba desde la cocina. Es tierno, pero ya sabes lo que dicen sobre las mujeres y los negocios. Miguel había reído nerviosamente, sin defenderme. Esa noche discutimos por primera vez sobre mi trabajo. Isabel, tal vez Roberto tiene razón. ¿No sería mejor que te concentraras en otras cosas? Podríamos formar una familia, comprar una casa más grande. Miguel, acabamos de cerrar un contrato de 5 millones de euros. Mi empresa está creciendo. Estoy cumpliendo mis sueños. ¿Pero a qué precio? Trabajas todo el tiempo, ya casi no nos vemos. Esa conversación marcó el comienzo de una grieta en nuestra relación que solo se había ensanchado con el tiempo. Yo seguí construyendo mi imperio empresarial, pero dejé de compartir mis éxitos con Miguel. Dejé de contarle sobre las reuniones importantes, los contratos millonarios, las expansiones internacionales. La familia de Miguel nunca supo realmente a qué me dedicaba. Para ellos, yo era simplemente la esposa de Miguel que trabajaba en una oficina. Roberto se había encargado de cultivar esa imagen, y Miguel, por cobardía o por comodidad, nunca la había corregido. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era Carlos, mi piloto personal. Señora Martínez, hemos movido la aeronave como solicitó. Estamos en posición y listos para el despegue cuando usted lo indique. Perfecto, Carlos. ¿Está la tripulación completa a bordo? Sí, señora. Marina y Claudia están preparando la cabina y José tiene la ruta de vuelo programada. Colgué y me dirigí hacia el área de información de vuelos. Sabía exactamente cuándo iba a pasar Roberto con su grupo. Los vuelos privados siempre seguían la misma ruta hacia las posiciones de estacionamiento. Mientras esperaba, recordé la primera vez que Roberto me había menospreciado. Fue durante nuestra boda. Miguel y yo habíamos optado por una ceremonia pequeña e íntima, pero Roberto insistió en hacer un discurso. Miguel ha encontrado a una mujer hermosa y sencilla, había dicho, alzando su copa de champán. Alguien que lo mantendrá con los pies en la tierra, que se concentrará en las cosas importantes de la vida, como el hogar y la familia. Incluso entonces, esas palabras me habían dolido. Pero yo era joven, estaba enamorada, y pensé que con el tiempo Roberto aprendería a respetarme. Qué equivocada estaba. Durante los años siguientes, Roberto había perfeccionado el arte de la humillación sutil. Comentarios sobre mi ropa. ¿Ese vestido es de alguna marca que yo debería conocer? Sobre mi trabajo. ¿Todavía estás con esa pequeña empresa tuya? Sobre mi estilo de vida. ¿Qué suerte tiene Miguel de que seas tan modesta en tus gastos? Cada reunión familiar se había convertido en una masterclass de condescendencia, con Roberto como profesor estrella y yo como la estudiante eternamente suspensa. Pero eso estaba a punto de cambiar. Miré mi reloj Patek Philippe, un regalo que me había hecho a mí misma después de cerrar mi primer contrato de 10 millones, las 3:45. Roberto y su grupo deberían estar saliendo de la sala VIP en cualquier momento. Caminé hasta la ventana y observé cómo los empleados de tierra se movían alrededor de mi avión. Era una belleza absoluta. Fuselaje blanco inmaculado con detalles dorados, interiores de cuero italiano, tecnología de última generación. Había sido la compra más grande de mi vida, pero también la más satisfactoria. Cuando lo compré, hace 2 años,
Miguel había estado fuera del país en un viaje de trabajo. Nunca se lo mencioné. De hecho, nunca le había contado muchas cosas sobre el alcance real de mi éxito. Había aprendido que era más fácil mantener la paz que lidiar con su inseguridad y los comentarios venenosos de su familia. Pero el silencio había tenido un precio. Había creado una versión de mí misma que era pequeña, manejable, no amenazante, una versión que Roberto podía despreciar sin consecuencias. Escuché voces familiares acercándose por el pasillo. Roberto lideraba el grupo, hablando animadamente sobre sus últimas conquistas empresariales. Carmen caminaba a su lado, colgada de su brazo como si fuera su salvador personal. Miguel venía detrás con las manos en los bolsillos, claramente incómodo por lo que había pasado, pero sin el valor de enfrentarse a su hermano. Los observé a través del cristal mientras se dirigían hacia la puerta de embarque. Roberto gesticulaba grandiosamente, sin duda explicando alguna de sus teorías sobre el éxito y el liderazgo. Fue entonces cuando Ana apareció a mi lado. «Señora Martínez, todo está listo. Procedemos con el plan». Ana era más que mi asistente ejecutiva. Era mi confidente, mi mano derecha, la única persona que conocía todos los aspectos de mi vida empresarial. Una mujer brillante de 32 años, con un MBA de IES y una lealtad inquebrantable. «Sí, Ana, es hora». Ella habló por su radio. «Carlos, Marina, proceded con la operación de prevuelo. Quiero que todo el personal esté visible». A través de la ventana vi cómo mi equipo se ponía en acción. Carlos revisaba los controles externos del avión con su uniforme impecable de piloto. Marina y Claudia, mis azafatas, aparecían en la escalerilla, preparando la entrada. José, mi copiloto, hacía las verificaciones finales del fuselaje. Y entonces sucedió. Roberto se detuvo en seco. Había visto mi avión. Lo observé entornar los ojos, tratando de leer las letras doradas en el fuselaje. Sus labios se movían silenciosamente mientras deletreaba mi nombre. Isabel Martínez, Inversiones Mediterráneo. Carmen fue la siguiente en notarlo. Se acercó a Roberto y le susurró algo al oído. Él negó con la cabeza, claramente negando lo que veía. Miguel también se había dado cuenta. Su rostro palideció cuando reconoció mi nombre en letras doradas. Ana me entregó mi tarjeta de embarque. «Su vuelo está listo, señora Martínez. ¿Desea que contacte con el personal de seguridad para la escolta? Por favor». 2 minutos después, 2 miembros del personal de seguridad del aeropuerto aparecieron a mi lado. Uniformes impecables, actitud profesional y deferente. «Señora Martínez, ¿está lista para proceder al embarque?» «Sí, gracias». Salimos de la sala VIP y caminamos directamente hacia donde Roberto y su grupo seguían inmóviles, mirando mi avión con expresiones de shock absoluto. Roberto me vio acercarme flanqueada por personal de seguridad y su cara pasó por una serie de emociones: confusión, incredulidad y finalmente horror. «Isabel», tartamudeó cuando llegué a su altura. ¿Qué está pasando aquí?» Sonreí serenamente. «Hola, Roberto, solo me dirijo a mi avión». «¿Tu avión?» La voz le salió como un graznido. «Sí, mi avión. El Gulfstream G6-250 que ves ahí, con mi nombre y el de mi empresa claramente visibles en el fuselaje». Carmen se acercó tambaleándose ligeramente sobre sus tacones. «Isabel, querida, debe haber algún error. Tú no puedes tener un avión privado». «¿Por qué no, Carmen?» «Porque soy una perdedora». Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Roberto retrocedió como si lo hubiera abofeteado. «Isabel, yo no quise decir». «¿Qué no quisiste decir exactamente, Roberto? ¿Que no viajabas con perdedoras? ¿Que yo era demasiado insignificante para volar en tu avión? ¿Que no pertenecía al club de los ganadores?» Mi voz era calmada, pero cada palabra tenía el peso de 5 años de humillaciones acumuladas. Miguel se acercó, con el rostro descompuesto. «Isabel, ¿por qué nunca me dijiste que tenías un avión? ¿Por qué nunca me preguntaste realmente sobre mi trabajo, Miguel? ¿Por qué cada vez que intentaba contarte sobre mis éxitos, cambias de tema o me decías que estaba trabajando demasiado?» El personal de seguridad esperaba pacientemente a unos metros de distancia. Ana se acercó y me susurró al oído. «Señora, el control de tráfico aéreo nos ha dado autorización de despegue en 15 minutos». Asentí y me dirigí nuevamente a Roberto. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Roberto? No es que me hayas humillado delante de toda la familia.
No es que me hayas llamado perdedora, es que realmente creías que tenías derecho a hacerlo. Roberto abrió la boca para responder, pero lo detuve con un gesto. Durante 5 años he escuchado tus comentarios despectivos, he soportado tus indirectas sobre mi trabajo, mi ropa, mi vida. He sonreído cuando me has tratado como si fuera una carga para esta familia. Carmen intentó intervenir. Isabel, querida, Roberto no quiso. Carmen, con todo respeto, Roberto sí quiso. Cada palabra, cada gesto, cada mirada de superioridad fue completamente intencional. Me volví hacia Miguel. Y tú, Miguel, tú que se suponía que debías amarme y apoyarme, tú que permitiste que tu hermano me humillara una y otra vez sin decir una palabra en mi defensa. Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de Miguel. Isabel, yo no sabía, nunca imaginé que tu empresa fuera tan exitosa, tan grande, tan importante. Mi voz se endureció. Claro que no lo sabías porque nunca te molestaste en preguntar realmente. Era más cómodo creer la versión que Roberto había creado de mí. El personal de seguridad se acercó discretamente. Señora Martínez, ¿procedemos al embarque? Sí, por favor. Empecé a caminar hacia mi avión, pero Roberto me alcanzó. Isabel, espera. Obviamente cometí un error. No tenía idea de que tu empresa... Mira, olvida lo que dije antes. Podemos arreglar esto, cancela tu vuelo y viaja con nosotros. Me detuve y lo miré directamente a los ojos. Disculpa, que viajes con nosotros, en mi avión, como familia. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. Roberto, acabas de descubrir que tengo un avión privado de 15 millones de euros, que manejo una empresa de más de 200 millones, y tu primera reacción es invitarme a viajar en tu avión. ¿No ves lo absurdo de eso? Su rostro se puso rojo. Bueno, es que mi avión también es muy bueno. Roberto, acabas de pasar 5 años diciéndome que no era lo suficientemente buena para tu familia. Ahora descubres que probablemente tengo más dinero que tú y de repente quieres ser generoso conmigo. Carmen se acercó, claramente desesperada por mantener la paz familiar. Isabel, querida, todos cometemos errores. Roberto ya se disculpó. ¿Se disculpó? ¿Cuándo exactamente? Carmen miró a Roberto expectativamente, pero él permaneció en silencio. Porque yo no escuché ninguna disculpa, Carmen. Lo que escuché fue pánico, porque se dio cuenta de que había subestimado gravemente a la persona equivocada. Ana se acercó nuevamente. Señora Martínez, realmente necesitamos proceder al embarque si queremos mantener nuestra ventana de despegue. Miré a cada miembro de la familia por última vez. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a subir a mi avión, voy a volar a Ibiza en el lujo y comodidad que mi trabajo duro me ha proporcionado y voy a disfrutar de un fin de semana tranquilo. Me volví específicamente hacia Miguel. Y cuando regrese, tú y yo vamos a tener una conversación muy seria sobre nuestra relación y sobre si realmente tenemos un futuro juntos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Isabel, por favor. Miguel, he construido un imperio empresarial. He trabajado 16 horas al día durante una década. He sacrificado tiempo personal, salud, relaciones sociales, todo por conseguir mis sueños. Y lo he hecho prácticamente sola, porque tú elegiste creer la versión diminuta de mí que tu hermano prefería. Empecé a caminar hacia la escalerilla de mi avión, pero me detuve una vez más. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre Roberto y yo? Él heredó el negocio familiar. Yo construí el mío desde cero. Él necesita humillar a otros para sentirse importante. Yo logro que otros se sientan importantes trabajando conmigo. Roberto finalmente encontró su voz. Isabel, todo esto está muy bien, pero no necesitas ser tan dramática. Podemos hablar esto como adultos civilizados. Me reí por primera vez en toda la conversación. ¿Dramática? Roberto, tú acabas de humillarme públicamente, llamándome perdedora, excluyéndome de un viaje familiar porque no considerabas que fuera lo suficientemente exitosa para volar contigo. Y ahora que has descubierto tu error, yo soy la dramática por no querer fingir que nada pasó. Pero Isabel, no, Roberto, ya no más. Durante 5 años he sido la nuera silenciosa, la que sonríe y asiente, la que acepta tus insultos con gracia para mantener la paz familiar. Pero esa versión de mí acaba de terminar. Carmen dio un paso adelante. Isabel, piensa en la familia, piensa en Miguel.
He pensado en la familia durante 5 años, Carmen. He tragado insultos, he aceptado humillaciones, he minimizado mis logros para no amenazar el ego frágil de vuestro hijo favorito. Miré directamente a Carmen, y en cuanto a Miguel, él tomó su decisión hace mucho tiempo. Eligió la comodidad de la ignorancia por encima de la incomodidad de defenderme. Miguel se acercó con los ojos rojos. Isabel, dame una oportunidad de arreglar esto. No sabía, realmente no sabía. Miguel, el problema no es que no sabías. El problema es que no quisiste saber. Cada vez que intenté contarte sobre un contrato importante, sobre una expansión de la empresa, sobre mis éxitos, tú cambias de tema. Era más fácil mantenerme pequeña en tu mente. Me volví hacia el grupo completo. ¿Queréis saber algo divertido? Roberto tiene razón en una cosa. Yo no viajo con perdedores. El silencio que siguió fue absoluto. La diferencia es que yo defino perdedor de manera muy diferente a él. Para mí, un perdedor no es alguien que tenga menos dinero. Un perdedor es alguien que necesita humillar a otros para sentirse bien consigo mismo. Alguien que deriva su autoestima de hacer que otros se sientan pequeños. Roberto había palidecido completamente. Isabel, Roberto, durante años me has tratado como si fuera una carga, como si fuera afortunada de que vuestra familia me tolerara. Pero la verdad es que vosotros habéis sido afortunados de tenerme. He sido la nuera perfecta, respetuosa, silenciosa, acomodaticia. He aguantado vuestros insultos con una sonrisa. Ana se acercó por tercera vez. Señora Martínez, realmente necesitamos despegar ahora. Asentí y empecé a subir la escalerilla de mi avión. Desde arriba miré hacia abajo a la familia que había elegido mantenerme en una caja pequeña durante tanto tiempo. ¿Sabéis qué es lo más triste de todo esto? Grité desde la escalerilla. Que realmente podríamos haber sido una familia maravillosa si hubieras elegido conocerme en lugar de juzgarme. Miguel corrió hacia la base de la escalerilla. Isabel, por favor, no te vayas así. Podemos arreglar esto. Puedo cambiar. Miguel, no se trata de que cambies. Se trata de que tengas el valor de ser la persona que realmente eres, no la persona que tu hermano quiere que seas. Entré en mi avión y Marina cerró la puerta detrás de mí. A través de las ventanillas pude ver a la familia todavía de pie en la pista, mirando mi avión con expresiones de shock y confusión. Carlos se acercó desde la cabina. Señora Martínez, estamos listos para el despegue. ¿Alguna instrucción especial para el vuelo? Sí, Carlos. Quiero que hagamos el despegue más lento posible. Quiero que esa gente ahí abajo tenga tiempo de procesar completamente lo que acaba de pasar. El avión comenzó a moverse lentamente por la pista. Miré por la ventanilla y vi a Roberto gesticulando furiosamente, claramente gritando algo que no podía escuchar. Carmen se había sentado en una de las sillas del área de espera, con la cabeza entre las manos. Miguel seguía de pie donde yo había dejado, mirando el avión mientras nos alejábamos. Cuando finalmente despegamos, sentí algo que no había experimentado en años. Libertad completa. Ana se sentó frente a mí en la lujosa cabina. ¿Cómo se siente, señora Martínez? Ana, después de 5 años de hacerme pequeña para complacer a otros, finalmente me siento del tamaño correcto. Durante el vuelo de 1 hora y media a Ibiza, reflexioné sobre lo que había pasado. No era solo sobre el dinero o el éxito empresarial. Era sobre respeto, sobre dignidad, sobre el derecho a ser vista y valorada por quien realmente era. Roberto había cometido el error clásico de los inseguros. Había asumido que porque yo no alardeaba de mis logros, no los tenía. Había confundido humildad con debilidad, silencio con incompetencia. Pero yo también había cometido errores. Había permitido que su percepción de mí se convirtiera en la verdad oficial de la familia. Había elegido la paz por encima de la honestidad, el silencio por encima de la autodefensa. Miguel era un caso más complicado. Lo amaba, pero había empezado a darse cuenta de que tal vez amaba una versión idealizada de él, no la persona que realmente era. El Miguel que yo amaba habría investigado mi empresa por curiosidad, habría celebrado mis éxitos, habría estado orgulloso de mis logros. El Miguel real había elegido la ignorancia porque mi éxito lo hacía sentir inadecuado. Cuando aterrizamos en Ibiza, ya había tomado varias decisiones importantes. Primero iba a seguir adelante con mi fin de semana en la isla, pero en mis propios términos.
Había reservado la suite presidencial del Hotel Hacienda Nashamena, no porque quisiera demostrar algo, sino porque me lo merecía. Segundo, iba a usar este tiempo para reflexionar seriamente sobre mi matrimonio. Miguel y yo necesitábamos tener conversaciones honestas sobre quiénes éramos realmente y si podíamos construir un futuro basado en la realidad en lugar de en las fantasías cómodas. Tercero, nunca más iba a minimizar mis logros para hacer que otros se sintieran cómodos. Había trabajado demasiado duro y sacrificado demasiado para permitir que alguien me hiciera sentir pequeña otra vez. El hotel me recibió con la deferencia que mi estatus de cliente VIP merecía. La suite era espectacular. Vistas panorámicas del Mediterráneo, terraza privada, servicio de mayordomo personal. Pero lo que más apreciaba era el silencio. Por primera vez en años, no había nadie evaluando mis decisiones, juzgando mis gastos o cuestionando si me merecía ciertos lujos. Esa noche, cenando en la terraza de mi suite mientras veía el atardecer sobre el mar, mi teléfono sonó. Era Miguel. «Isabel, por favor, habla conmigo». «Hola, Miguel. ¿Dónde estás? Roberto dice que llegaste en tu avión, pero nadie te ha visto en el hotel donde nos alojamos». «Estoy en un hotel diferente, Miguel». «¿Cuál? Puedo ir a verte. Necesitamos hablar». «Miguel, necesitamos hablar, sí, pero no esta noche. Esta noche necesito estar sola y pensar». «Isabel, siento mucho lo que pasó en el aeropuerto. Roberto estaba fuera de lugar». «Miguel, Roberto ha estado fuera de lugar durante 5 años. La diferencia es que hoy finalmente tuve el valor de señalarlo. Pero tú nunca me dijiste que tu empresa era tan grande. Miguel, ¿alguna vez me preguntaste? ¿Alguna vez mostraste genuino interés en entender lo que realmente hacía? ¿O era más fácil asumir que Roberto tenía razón sobre mí?» El silencio al otro lado de la línea fue revelador. «Miguel, te amo, pero he empezado a darme cuenta de que tal vez amo la idea de ti más que la realidad de ti». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que el hombre del que me enamoré habría estado orgulloso de mis logros, habría querido conocer cada detalle de mi empresa, habría defendido a su esposa cuando su hermano la atacara. Isabel, puedo cambiar». «Miguel, no se trata de cambio. Se trata de descubrir si realmente somos compatibles como las personas que realmente somos, no como las personas que pretendemos ser». Colgué el teléfono y continué cenando en paz. El camarero me sirvió otra copa de Chablis, mientras contemplaba las luces de los yates en el puerto deportivo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ana. «Señora Martínez, varios medios financieros han publicado artículos sobre su empresa hoy. Las acciones de sus empresas participadas han subido. ¿Desea revisar la cobertura?» Sonreí. Aparentemente, mi confrontación con Roberto había tenido consecuencias inesperadas. Algunos de los otros pasajeros en el aeropuerto habían reconocido mi nombre y habían comenzado a investigar mi empresa. La atención mediática resultante había sido completamente positiva. El resto del fin de semana lo pasé reflexionando, relajándome y disfrutando del lujo que mi trabajo duro había hecho posible. Nadé en la piscina infinita del hotel, me hice tratamientos de spa, comí en restaurantes con estrellas Michelin. Por primera vez en años, me permití disfrutar plenamente de mi éxito sin sentir culpa o la necesidad de justificarlo. El domingo por la mañana, Roberto apareció en el lobby de mi hotel. «Isabel, necesito hablar contigo». Estaba desayunando en la terraza del restaurante principal, disfrutando de huevos benedictinos y champán mientras leía informes financieros en mi tablet. «Buenos días, Roberto. ¿Cómo supiste dónde estaba?» Pregunté en todos los hoteles de 5 estrellas de la isla hasta que te encontré. Se sentó sin ser invitado, con aspecto demacrado y obviamente sin haber dormido bien. «Isabel, cometí un terrible error». «¿Cuál específicamente? ¿El de ayer o el patrón de comportamiento de los últimos 5 años?» «Todo. Todo ha sido un error. No tenía idea de que tu empresa fuera tan impresionante». Dejé mi tenedor y lo miré directamente. «Roberto, esa es exactamente la respuesta que esperaba de ti. ¿Qué quieres decir? Tu arrepentimiento no es porque me hayas tratado mal. Tu arrepentimiento es porque descubriste que me subestimaste. Si yo fuera realmente la persona sin éxito que pensabas que era, ¿estarías aquí disculpándote?» Roberto no respondió, lo cual fue respuesta suficiente.
¿Sabes cuál es la diferencia entre una disculpa real y lo que estás haciendo ahora, Roberto? Una disculpa real se basa en reconocer que el comportamiento estuvo mal, independientemente de las circunstancias. Lo que estás haciendo es pánico, porque te diste cuenta de que atacaste a la persona equivocada. Isabel, sé que tienes razón, pero podemos superar esto. Somos familia. Roberto, durante 5 años has hecho todo lo posible para asegurarme de que yo no me sintiera parte de esta familia. Ahora que descubres que podrías beneficiarte de estar asociado conmigo, de repente quieres reclamar lazos familiares. El camarero se acercó discretamente. ¿La señora desea alguna cosa más? Sí, por favor. Trae la cuenta. Creo que este desayuno ha terminado. Roberto se inclinó hacia adelante desesperadamente. Isabel, por favor. He hablado con Carmen, con todos. Todos están de acuerdo en que he sido injusto contigo. Queremos compensarte. ¿Compensarme? ¿Cómo exactamente? Bueno, podríamos invitarte a formar parte del consejo de nuestras empresas familiares. Podríamos hacer negocios juntos. Podríamos... Me levanté de la mesa. Roberto, realmente no lo entiendes, ¿verdad? ¿Entender qué? Que no necesito nada de ti. No necesito tu validación. No necesito tu aprobación. Y definitivamente no necesito tu oferta de compensación. Lo que necesitaba de ti durante 5 años era respeto básico, y elegiste no dármelo. Empecé a caminar hacia la salida del restaurante, pero me detuve una vez más. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Roberto? Que podrías haber tenido una aliada poderosa en la familia, alguien que realmente entendiera los negocios, que pudiera aportar expertise y conexiones, pero elegiste convertirme en tu enemiga. Isabel, no eres mi enemiga. No, Roberto, no soy tu enemiga. Soy algo mucho peor para alguien como tú. Soy tu igual, y nunca pudiste soportar esa posibilidad. Esa tarde volé de regreso a Madrid en mi avión. Durante el vuelo tomé varias decisiones importantes sobre mi futuro. Había llamado a Miguel esa mañana y habíamos tenido una conversación larga y honesta. Decidimos que necesitábamos terapia de pareja si queríamos salvar nuestro matrimonio. Él había comenzado a entender la magnitud de su complicidad silenciosa en mi humillación y estaba genuinamente comprometido a cambiar. Pero ambos sabíamos que tendría que demostrar ese compromiso con acciones, no solo con palabras. En cuanto a Roberto y el resto de la familia, había decidido que las relaciones futuras serían estrictamente en mis términos. No más sonrisas forzadas ante insultos. No más minimizar mis logros para proteger sus egos. No más ser la nuera perfecta y silenciosa. Cuando aterrizamos en Madrid, Ana me estaba esperando con un informe completo de la cobertura mediática del fin de semana. Señora Martínez, la atención ha sido increíble. 3 revistas financieras quieren hacer perfiles de su empresa. 2 programas de televisión han solicitado entrevistas y han llegado más de 50 consultas de posibles inversores. Sonreí mientras revisaba los titulares. La empresaria silenciosa que construyó un imperio de 200 millones. Isabel Martínez, la historia de éxito que nadie conocía. Cómo una mujer demostró que el poder silencioso es el poder real. Ana programa las entrevistas más importantes. Es hora de que el mundo sepa exactamente lo que hemos construido. Y las solicitudes de la familia de su esposo. Roberto ha llamado 6 veces. Puedes decirle a Roberto que si quiere hablar conmigo, puede programar una cita a través de ti, como cualquier otro contacto profesional. Ana sonrió. Con mucho gusto, señora Martínez. 2 semanas después, Miguel y yo comenzamos terapia de pareja. Fue un proceso difícil pero necesario. Él tuvo que enfrentar su propia inseguridad y su patrón de permitir que su familia me maltratara. Yo tuve que enfrentar mi propio patrón de silenciar partes de mí misma para mantener la paz. Roberto nunca logró programar esa cita. Después de varios intentos fallidos de contactarme directamente, finalmente entendió que las reglas habían cambiado permanentemente. Carmen eventualmente se acercó a mí, no para disculparse por Roberto, sino para expresar su propio arrepentimiento por no haberme defendido. Fue una conversación difícil pero honesta y marcó el comienzo de una relación más auténtica entre nosotras. 6 meses después, Miguel y yo renovamos nuestros votos matrimoniales, pero esta vez la ceremonia fue diferente. Esta vez
Miguel me presentó como la exitosa empresaria que era. Esta vez, cuando Roberto se levantó para hacer un brindis, Miguel lo detuvo gentilmente y tomó el micrófono él mismo. Mi esposa Isabel, dijo, mirándome directamente a los ojos, es la mujer más fuerte, inteligente y exitosa que conozco. Ha construido un imperio empresarial con su talento y determinación. He sido idiota al no celebrar sus logros desde el primer día, pero eso cambia ahora. Se volvió hacia los invitados. Isabel Martínez no es solo mi esposa. Es una fuerza de la naturaleza, una empresaria brillante y la persona más valiente que conozco. Y cualquiera que no pueda ver eso o respetarlo, francamente, no merece estar en nuestras vidas. Miró directamente a Roberto mientras decía esas últimas palabras. Esa noche, mientras Miguel y yo bailábamos en nuestra fiesta de renovación de votos, reflexioné sobre el viaje que había tomado para llegar hasta aquí. La humillación en el aeropuerto había sido dolorosa, pero también había sido liberadora. Me había forzado a enfrentar la verdad sobre mi relación con la familia de Miguel, con Miguel mismo, y más importante, conmigo misma. Durante años había elegido ser pequeña para hacer que otros se sintieran grandes. Había elegido el silencio para mantener la paz. Había elegido la invisibilidad para evitar conflictos. Pero ese día en el aeropuerto, cuando Roberto dijo, no viajo con perdedoras, algo dentro de mí finalmente dijo, basta, porque la verdad es que yo nunca había sido una perdedora. Había sido una ganadora que había elegido esconder sus victorias. Y 5 minutos después, cuando mi nombre apareció en el ala de ese avión, no fue solo una revelación para Roberto y su familia, fue una revelación para mí misma. Finalmente, había elegido ser vista como realmente era, exitosa, poderosa, valiosa, y descubrí que ser vista completamente, incluso cuando eso causaba incomodidad a otros, era infinitamente mejor que ser amada por una versión falsa y diminuta de mí misma. El avión con mi nombre no era solo un símbolo de mi éxito financiero, era un símbolo de mi negativa a seguir siendo invisible. Era un símbolo de que las mujeres exitosas no tienen que esconderse para hacer que otros se sientan cómodos. Era un símbolo de que el respeto no se pide, se gana, y una vez ganado se debe mantener. Y más que nada, era un recordatorio de que a veces la única manera de encontrar tu verdadero poder es negándote a seguir fingiendo que no lo tienes. Porque al final del día, Roberto tenía razón en una cosa. Él no viajaba con perdedoras. La diferencia era que yo nunca había sido una perdedora para empezar. Solo había sido una ganadora que había olvidado temporalmente su propio valor. Pero ese día en el aeropuerto lo recordé y nunca más lo volví a olvidar.